¿Te has preguntado alguna vez cómo será la gloria de Dios? Quizás la imaginas como una luz resplandeciente o como el oro refulgente, pero cuando Moisés vio la gloria de Dios, dice que fue misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Te imaginas que hay un evangelio en el Antiguo Testamento específicamente para Moisés? Esto lo veremos en esta semana en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Esta semana veremos el Evangelio según Moisés, un título bastante extraño, pero lo vamos a poder desenvolver en este día junto a nuestros invitados. En primer lugar, vamos a pedirle a nuestra amiga Giovanna Nina que se presente. ¿De dónde viene Giovanna? Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanna, como lo dijeron, soy de GYC Perú. Es un gusto poder estar aquí con usted. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a un viejo conocido que ya nos ha acompañado antiguamente en algunos programas de Inverse, a Eliseo Castiblanco. ¿Cómo estás, Eliseo? Hola para todos, Dios les bendiga, qué rico volverles a acompañar aquí desde Colombia, muy contentos nuevamente de estar en este nuevo capítulo de Inverse. Muy bien, muchas gracias, Eliseo, desde allá de Colombia, ¿verdad? Hoy día tenemos puros invitados internacionales, wow, que este Inverse se ha expandido bastante. Y por último, también desde Venezuela, nuestro amigo Manuel Ospino. ¿Cómo estás, Manuel? Muchísimas gracias por la invitación, Jan. Te saludo en el nombre de Jesucristo, igualmente a mis compañeros panelistas en esta ocasión. Saludos para todos, bendiciones en el nombre de Jesucristo y nuevamente para mí es un gran placer acompañarles. Así que esperamos que Dios pueda acompañarnos durante esta lección, durante este comentario y que en la gracia de Cristo nos aproveche en la gracia del Señor. Amén, muy bien. Entonces, ahora sí, Manuel, de nuevo te vamos a hablar a ti para que nos ayudes y puedas hacer la oración inicial, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos exhorte y nos pueda explicar este hermoso pasaje del Salmo 103, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y oramos. Nuestro buen Padre Celestial, en tus manos, Señor, ponemos nuestras mentes y corazones, para que misericordiosamente cumplas la promesa acerca de la cual hablaste sobre el Espíritu Santo viniendo a nosotros para guiarnos a toda verdad. Pedimos que hoy podamos contemplar a Jesucristo, contemplar la verdad que es en Jesús, y al contemplar a Cristo podamos ser transformados de gloria en gloria a su imagen, Señor. Te lo pedimos por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya que ahora ya hemos invitado al Espíritu Santo para que Él nos guíe, vamos a pedirle a nuestra amiga Giovanna que nos lea el Salmo capítulo 103, versos del 10 al 14, por favor. Gracias, Jeff. Muy bien, vamos a leer Salmo 103, versículo 10 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Amén, muy bien. Entonces ya teniendo esta base, este Salmo 103, la lección lo llama el Evangelio según Moisés. Qué extraño nombre. Nosotros conocemos el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no según Moisés. ¿Por qué debemos entenderlo entonces que es el Evangelio según Moisés? ¿Y qué pacto entonces de lo que hemos estado estudiando predomina aquí? ¿El antiguo o el nuevo? En primer lugar, para intentar responder esta muy buena pregunta, sería bueno repasar un poquito de la historia de lo que ocurrió alrededor del monte Sinaí con el pueblo de Israel y de manera especial con Moisés. Noten esto, el pueblo y Dios concertan un pacto.
simbolizado, representado y concretado en la entrega de unas tablas, que son las tablas escritas por el mismo dedo de Dios a Moisés el profeta. Moisés baja con las tablas, pero cuando va bajando de la montaña con las tablas, ¿qué es lo que ve? Ve al pueblo de Israel que ha quebrantado en pocas semanas ese pacto que había concertado con Dios. En ese instante Moisés, autorizado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque no se le recriminó como pecado, Dios no se lo contó como pecado, sino que, digamos, autorizado por el Espíritu Santo para hacer una digna representación de lo que el pueblo acababa de hacer con el pacto que había concertado con su Dios, Moisés rompe las tablas en el suelo, simbolizando que el pacto concertado entre el pueblo y Dios había llegado a su fin, había sido roto. Pero misericordiosamente y de manera extraordinaria, maravillosa, atención, Jan, como una manifestación del pacto eterno, Dios vuelve a llamar a Moisés para decirle que se prepare porque va a volver a entregar unas nuevas tablas. ¿Qué cosa es eso? Aquí tenemos a Dios restaurando su pacto, restituyendo su promesa, restituyendo su plan, su propósito de salvación, su propósito para con el pueblo por medio de su amor inalterable para su pueblo y la raza humana. Notemos que en esta segunda ocasión, donde Dios va a entregar las nuevas tablas al pueblo, no llama al pueblo para que entre en un pacto con él. Sencillamente Dios les restituye el pacto que proviene de él, el pacto que proviene solo de Dios, pudiésemos decir el pacto eterno. Y en este instante en que Dios le da las nuevas tablas a Moisés, ¿qué es lo que ocurre, Jan? ¿Qué es lo que ocurre, queridos amigos? Lo que ocurre es que Moisés contempla la gloria de Dios y al bajar debe cubrir su rostro porque su rostro brilla con la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que va a decir 2 de Corintios. Nosotros, con el rostro descubierto, mirando la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, a la misma imagen del Señor. Aquí tenemos el pacto eterno. El pacto eterno consiste no en acercarse a Dios queriendo cumplir con nuestras fuerzas, con nuestras intenciones o nuestra disposición de voluntad. El pacto eterno consiste en contemplar a Dios, contemplar el don de Dios en Cristo, y al contemplar, el Espíritu milagrosamente nos transforma para adecuarnos a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Bueno, nosotros tendemos a mirar mucho el Antiguo Testamento como algo totalmente distinto y como un Dios totalmente distinto del Nuevo Testamento. Y lo enfocamos mucho en Moisés. Cuando hablamos de la ley, a veces decimos la ley de Moisés, ¿sí? Y a veces como que le damos ese título, pero realmente no es la ley de Moisés. Y aquí hablando también del Evangelio según Moisés, pues es interesante ver cómo la lección toma de igual manera, así como de pronto nosotros tomamos que la ley de Moisés, aquí está también el Evangelio de Moisés, que no se nos olvide que finalmente el pacto siempre tiene, cualquiera, ya sea el nuevo o el antiguo, tienen solamente un propósito, y es la salvación de cada uno de nosotros. Y el Salmo 103 definitivamente nos quita de pronto esa venda que algunos podemos tener, en cual vemos a un Dios de pronto muy distinto en el Antiguo Testamento. Digo tal vez porque a veces al verlo así es porque muchas veces no vemos el infinito amor que Dios tuvo a medida que nosotros vamos avanzando en el Antiguo Testamento, en la historia. Y si lo profundizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que definitivamente el amor de Dios se vio desde el Génesis hasta el Apocalipsis totalmente en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. Y este Salmo 3 por eso envuelve y nos hace ver ese cántico que menciona la lección, que definitivamente es un canto de amor de Dios hacia la humanidad. Exactamente, ¿no? Como nosotros hemos podido notar, tanto nuestro pastor como nuestro hermano Eliseo nos hablan acerca del Salmo 103,
Y quiero anotar yo lo que menciona el versículo 3 en Salmo 103:3, donde dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Encontramos una palabra muy importante para poder nosotros identificar a qué pacto se está refiriendo. Y la palabra que voy a resaltar es el perdón. Luego nosotros podemos leer también en el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos pueblo. Si bien es cierto, cuando nosotros empezamos a recordar el libro de Éxodo capítulo 34, en el versículo 6 y 7, cuando Dios le dice a Moisés que le va a mostrar su gloria, justamente le muestra su carácter. Y dentro del versículo 6 se menciona a un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y en el versículo 7 dice que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, ¿no? Y tiene misericordia con todos aquellos que le temen. Entonces, cuando nosotros hacemos esta comparativa de textos, podemos encontrar que definitivamente el libro de Salmos, a pesar de ser parte del Antiguo Testamento, donde muchas veces las personas llegamos a decir de que tal vez el Antiguo Testamento está sustentado bajo un antiguo pacto, podemos encontrar de que este Evangelio de Moisés, que Dios le permitió conocer para impartirlo a su pueblo, está bajo el nuevo pacto, un pacto de amor, un pacto donde Dios le muestra su misericordia a su pueblo y está dispuesto a perdonarlo, a pesar de la condición. Amén, muy bien. Muchas gracias por esta excelente respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y vamos a leer el Romanos capítulo 5, verso 20. Dice así, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que esta parte, entonces, la tenemos que entender, este pacto que está, ¿cómo podríamos decirlo? Está basado en este Adán que pecó, ¿verdad? Donde sobreabunda la gracia, o en este Adán que ya ha sido redimido, donde abunda el pecado, o en este Adán redimido donde sobreabunda la gracia. ¿Dónde está entonces puesta la luz en este salmo? Existe, Jan, un grandísimo peligro en construir una teología y una disciplina teológica sobre la meditación y reflexión de lo que Adán caído significa para toda la humanidad y solamente quedarnos con lo que ese Adán significa para toda la humanidad. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que llegamos entonces a interpretar la realidad presente como una realidad de maldición en donde la existencia humana comparte la condenación, la culpa y el ser dignos de la ira de Dios y del fuego de Dios solamente por haber sido nosotros descendientes de Adán, del Adán caído. Sin embargo, cuando nosotros tomamos en cuenta que desde el mismo momento, atención con eso, desde el mismo instante en que hubo pecado, se manifestó el Salvador, desde el mismo instante en que hubo pecado, apareció el Salvador y la penalidad de la condenación recayó con Cristo, quien fue capaz de desviar la condenación con tanta eficacia y poder como cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces entenderemos que desde el instante en que existió el pecado en la tierra, Dios hizo que el mundo fuese garantizado por Cristo. Dios hizo que el mundo fuese puesto en las manos de Cristo para que en vez de ser destruido en Adán, en vez de ser destruido en ese instante, el mundo entero fuese puesto en las manos de Cristo para que Cristo le garantizara por su gracia una segunda oportunidad, para que le diera un tiempo de gracia, un tiempo de prueba, para que el ser humano que viva después de Adán viva tan solamente por la gracia de Cristo. Cristo hace posible la vida de todo ser humano que nace desde la caída de Adán. ¿Por qué? Atención con esto. Porque si Cristo no hubiese intercedido, atención, Caín y Abel nunca hubiesen nacido, ni ningún otro hijo de Adán. Así que cada persona que nace en este mundo nace porque desde el momento en que hubo pecado, Cristo intercedió
para darle al ser humano otra oportunidad. Así que la existencia humana también se ve como dependiendo y existiendo de Cristo y su intercesión desde el mismo jardín del Edén. Por esa razón, si vamos a hacer una teología acerca de lo que significa Adán caído, también necesitamos tomar en cuenta que ya el evangelio está presente desde la misma caída y gracias a la intercesión de Cristo, la existencia humana continúa. Sí, definitivamente podríamos decir que Adán, sí, el Adán caído y el pecado son muy poderosos, sí. Podríamos decir que tan poderosos porque pues llega hasta nosotros hoy, sí, y llega hasta la consecuencia tan grande y tan poderosa que tiene el pecado. Sin embargo, eso que podríamos decir poderoso no es tan poderoso como el amor de Dios. Definitivamente no, pero sí tenemos que entender esto, y es que definitivamente el pecado nos destruye, definitivamente acaba con nosotros y es muy grande, pero más puede el amor de Cristo, y de esa manera en el Salmo 103 me gustó mucho el versículo 11 y 12, porque el versículo 11 y 12 dice: como es más alto el cielo que la tierra, así de grande es su inmenso amor hacia quien lo reverencia. O sea, el amor de Cristo es más grande que cualquier pecado, más poderoso que el pecado, sí, que es la muerte, es más poderoso que la muerte. Y dice el versículo 12: cuando dista el oriente del occidente, tanto alejó de nosotros nuestros pecados. O sea, Dios tiene el poder para echar a tierra el pecado, para echar a tierra todo lo que ese Adán caído, y definitivamente ese Adán que es Cristo, que dio la vida por nosotros, tiene el poder para destruir toda la maldad y todo el poder ese que tuvo el pecado, para que definitivamente sobreabunde en estos momentos el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Así es, qué inmenso amor. Realmente cuando nosotros nos ponemos a dimensionar las consecuencias del pecado, a veces parece que no existe solución. Sin embargo, a pesar de la degeneración universal del hombre, nosotros encontramos en el libro de Romanos 5:20 de que aunque el pecado haya entrado por un hombre, y así entonces nosotros cargamos con esa naturaleza caída, a pesar de tener tal vez esa debilidad de algo que hemos ido heredando, ya sea que hemos estado cultivando a través de nuestra vida, nosotros tenemos esta promesa maravillosa que cuando el pecado entró, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, desde Adán hasta el último ser de la tierra. Y la gracia de Dios es suficiente para poder salvar a cualquier persona del más vil pecado, de poder llevarnos y sacarnos de la iniquidad hacia el perdón, de la muerte hacia la vida eterna. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto, realmente puedo decir, como decía nuestro hermanito Eliseo, qué grande y profundo es el amor, que ni siquiera lo podemos dimensionar. Y muy contenta y agradecida a nuestro Dios, porque hoy tenemos ese tiempo de gracia donde nosotros podemos acercarnos al Señor. Así es, qué maravilloso es el Señor, que a pesar de que nosotros seamos rebeldes muchas veces, seamos pecadores, Él nos tiene misericordia, nos tiene este pacto de amor donde podemos ir y podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y el Señor nos va a perdonar y nuevamente comenzar a avanzar e ir creciendo en este pacto. Muy bien, pero acá incluso podríamos caer en algunos errores. Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, verso 8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, puede incluso haber una falsificación del evangelio. ¿Cómo es entonces que nuestra comprensión del mensaje de los tres ángeles que está ahí en Apocalipsis 14 nos puede ayudar a no caer en un evangelio distinto? Bueno, ese texto de Apocalipsis capítulo 14, cuando se refiere al evangelio eterno, puede y tiene la capacidad de anclar nuestra comprensión del evangelio, porque si este evangelio es eterno, significa que no tiene comienzo con la manifestación de Cristo, que para la fraseología, la terminación y las palabras
que utiliza el Nuevo Testamento, esta manifestación de Cristo ocurre en los postreros días. Entonces, aquí hay algo muy, pero muy interesante. Por ejemplo, de acuerdo con la Escritura, en segunda de Timoteo, por ejemplo, capítulo número 2, versículo 8 en adelante, la Escritura dice que la gracia de Cristo se nos dio desde antes de los siglos. ¿Ok? Y luego el mismo Timoteo, pero ya en la primera de Timoteo, dice que Cristo Jesús fue entregado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros en estos postreros días. Es exactamente lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Cristo Jesús estaba destinado como cordero que quita el pecado del mundo, como cordero que derramaría su sangre desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice que Cristo es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, lo que nosotros vemos es que la gracia de Jesucristo ha existido tan pronto como hubo pecado. Porque Jesucristo, de acuerdo, por ejemplo, podemos confirmarlo con la página 773 del Deseado de toda la gente, la gracia de Cristo existe como la garantía del pacto eterno, ese pacto que se estableció entre el Padre y el Hijo desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. Entonces, este pacto eterno, este evangelio de Cristo, existe desde antes de la creación. Por esa razón, cuando el pecado se introduce, lo que Dios hace es recurrir al garante. ¿Quién es el garante de la creación? Cristo es el garante. Entonces, Cristo va a garantizar que el plan de Dios al crear el mundo se cumpla a pesar de la caída del hombre. ¿Y cómo lo hace? Cristo se va a encarnar y no solamente va a ser salvación, sino va a ser ejemplo y poder para el hombre, para que por medio de Cristo seamos adoptados de nuevo como hijos de Dios y se cumpla en nosotros el propósito de nuestra eterna elección. De acuerdo con Efesios 1, nuestra elección fue antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese plan que Dios se propuso desde antes de la creación se cumple por medio de Cristo. Sí, definitivamente Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. No hay cambios ni migra su concepto de absolutamente nada. Aún de las cosas que nos dio y las consecuencias que podría tener nuestra desobediencia, Él cumple aún esas consecuencias, porque finalmente Dios a nosotros nos da absolutamente todo, simplemente nos dice, toma esto, te lo regalo, pero ten cuidado que lo puedes perder, no lo pierdas, ¿sí? Y pasa en cualquiera de nuestras vidas y en nuestra vida diaria. Puede ser que alguien me regale algo y dentro de ese algo hay unas instrucciones para darle el mejor cuidado. De esa manera también Dios nos da la oportunidad de que ese cuidado lo podamos dar a nuestra vida desde el principio hasta el fin. De igual manera, cuando entró el pecado a este mundo y de esa manera Adán cayó, entonces de esa manera también ese evangelio que en ese momento se prometió es el mismo que perduró, como dice el Apocalipsis, el evangelio eterno. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿De cuál? Del evangelio que está absolutamente en el amor de Cristo reflejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un evangelio que va definitivamente completo desde el inicio hasta el fin. El amor de Dios desplegado en toda su dimensión. Así es. Es interesante notar cómo Apocalipsis 14:6, como ya lo mencionaron también, que nos habla acerca de ese evangelio eterno que presenta el mensaje de los 3 ángeles, tiene como fin llevarnos hacia alguien. Y ese alguien hacia el cual nos lleva el libro de Apocalipsis 14, justamente se menciona textos más abajo, donde se presenta la segunda venida de Cristo. Entonces, si bien es cierto, como ya hemos escuchado, el evangelio es eterno porque no tiene ni un principio ni un final, ya que el evangelio es Cristo mismo y toda la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todas las profecías, en todos los contextos, el principal foco es Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos y presentamos el evangelio, nosotros recordamos que hubo un evangelio, una buena noticia
para cada tiempo. Y para estos últimos tiempos, como pueblo de Dios, nosotros tenemos un mensaje que predicar, que es el mensaje que está presentado en Apocalipsis 14, el Evangelio eterno. Ahora, como bien decía el apóstol Pablo, ese Evangelio, según Romanos 1:16, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todas las naciones, ¿no? Para que todas las naciones pudieran ser salvas. Y en el libro de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, porque, yo quiero leerlo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros es poder de Dios. Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios, ese poder de Dios solamente nosotros lo podemos encontrar en la Santa Palabra. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos evitar predicar un Evangelio diferente al que está presentado en la Biblia? Simplemente es cuando nosotros presentemos lo que dice el Señor a través de su palabra, de que no podamos aumentar ni quitar nada de ello. Y como estaba diciéndoles, nosotros tenemos un mensaje maravilloso. Y ese mensaje que nosotros lo vemos reflejado en el Apocalipsis y que está bajo el contexto de toda la Biblia, podemos ver que hay un propósito. El propósito, como dice la palabra del Señor, es llevarnos a Cristo. Es que esa palabra profética, a la cual estamos atentos, en estar ahí seguros de todo lo que Dios está diciendo a través de su palabra, de estar viendo las cosas que se van cumpliendo y que van confirmando aún más nuestra fe, de tal forma que nuestros corazones le puedan pertenecer a Cristo, de que esa estrella resplandeciente pueda nacer en nosotros. Y así como nace en nosotros, también podamos compartirlo con las otras personas. Entonces, cuán importante es tomar en cuenta esto, de que el Evangelio es predicar a Cristo. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero leer una parte que está aquí en San Lucas, capítulo 24, verso 25 en adelante, dice, y entonces les dijo Jesús, hablando, ¿verdad?, con estos hombres que iban en el camino de Maús, insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, ¿desde dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, Moisés, los profetas, los salmos, todos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dijo, estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Así que el Evangelio, no podemos separar el Evangelio del Antiguo Testamento del Evangelio. No se puede hacer el Nuevo Testamento el que vale y el Antiguo no, ¿verdad? Eso queda como un evangelio anatema si llegamos a hacer eso. Muy bien, sigamos entonces con las preguntas. Vamos a pasar ya al tema 3 y dice, ¿de qué forma el lenguaje que nosotros vemos aquí en este Salmo, en el 103, expresado, por ejemplo, los capítulos 11 y 17, que dice, en los que le temen, en los que guardan su pacto, en los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, de alguna manera estas palabras pueden condicionar mi comprensión del Evangelio? Muy bien, aquí yo puedo entender algo, ¿no? Primeramente, dejar en claro que cuando nosotros hablamos acerca del primer pacto y el segundo pacto, nosotros debemos entender de que ambos pactos tienen como base la ley de Dios. Entonces, cuando vamos a la Biblia y buscamos, por ejemplo, el pacto que Dios hace con el hombre, y lo vamos a buscar en el libro de Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 13, y quiero leerlo también, para poder entender un poquito mejor acerca de la palabra pacto presentada a través de las Santas Escrituras. Dice lo siguiente, Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando Dios hace el pacto con su pueblo, el pacto tiene como base la ley de Dios. Y cuando nosotros vemos el primer pacto, por ejemplo, vemos que está la ley de Dios y también existe una condición, ¿no? En Éxodo 19:5 dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si obedeciereis mi pacto, seréis especial tesoro. Entonces, hay una condición y es también obedecer, oír y obedecer. Y entonces seréis mi especial tesoro. Ahora, cuando luego vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, en el versículo 1, Dios le pide
Dios le pide a Moisés que alice las tablas que él había roto, que vuelva a conseguir otras tablas, y que las alice. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios iba a escribir esa ley. Entonces, es importante recordar y notar de que en ambos pactos está la ley de Dios. Y también está la condición, obedecer. Pero hay algo nuevo que aparece en el libro de Éxodo 34, en el versículo 6 y 7, que es el nuevo pacto, el pacto de amor. Que a pesar de que Dios va conociendo la condición del hombre, la condición pecaminosa del hombre, Él en el nuevo pacto le ofrece la misericordia, le ofrece el perdón. Y estas son es el pacto establecido bajo mejores promesas, dice el libro de Hebreos 8. Entonces, para mí, según lo que yo entiendo, el libro de Salmos, capítulo 103, cuando habla acerca de ese pacto entregado a Moisés, ese evangelio de Moisés, Dios le está recordando de que sí, de que su ley está presente en medio de su pueblo. Pero cuando Dios pide una obediencia, no es una obediencia bajo mi sabiduría, bajo mi condición, sino es una obediencia por amor a Dios. Y esto básicamente se va a dar cuando nosotros tenemos una comunión personal con Dios, cuando entendemos la misericordia de Dios. No es algo que nazca en nosotros, es algo que Dios coloca en nosotros, porque el nuevo pacto es algo que Dios escribe en nuestros corazones. Quita el corazón de piedra y coloca en nuestros corazones de carne. Y allí, como dice el libro de Hebreos, allí Dios escribe su ley en nuestros corazones. Y bueno, para terminar, igual me gustaría leer algo muy bonito que se encuentra en el Camino a Cristo. Es una frase muy bonita que se encuentra en la página 60. Dice: nosotros no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. El nuevo pacto, queridos amigos, es donde nosotros guardamos la ley de Dios, pero por amor, porque hemos aprendido a aceptarlo y porque estamos viviendo de su gracia. Perfecto. Hablando de las condiciones, definitivamente, retomando de pronto lo que había dicho del regalo en mi intervención anterior, yo puedo recibir un regalo, ¿sí? Y hacer, diría yo, 3 cosas con el regalo, ¿sí? Podría yo desechar el regalo, ¿sí? Y decir, no me interesa ese regalo. Podría decir, qué regalo tan lindo, lo voy a guardar para que no se me dañe. O por el contrario, podría decir, el regalo está muy lindo, voy a aprovecharlo, ¿sí? Lo voy a utilizar para lo que es ese regalo, ¿sí? Pero al utilizarlo, debo tener ciertas condiciones, que yo hablaba ahí del manual, ¿sí? Póngale cuidado, digamos, si me regalan un computador, póngale cuidado, no le deje caer agua, siempre quítele el cargador, bueno, todas las condiciones que pueda tener, independiente del regalo que yo tenga, pues siempre tiene el manual de cómo utilizarlo. Y viéndolo esto en el aspecto espiritual, de igual manera, Dios a Adán y Eva le dio absolutamente todo, no limitó nada y le dio todo. Simplemente el hecho que le dijera no comas del árbol era para que no llegara a la muerte, no porque Dios quería, mejor dicho, ponerle ahí algo para que definitivamente no disfrutaran del paraíso ni del regalo no, le dijo pilas. Tengan cuidado, no vayan a perder el regalo que yo les di porque lo pueden dañar si hacen esto, ¿sí? Si me regalan a mí por lo menos una escultura, cuidado, no lo deje caer al piso porque se daña. ¿Me están limitando en algo? No, simplemente me están diciendo, tengan cuidado, porque finalmente puedes dañar eso que te regalé. Entonces es muy importante que veamos de esa manera todo lo que Dios nos da como ese regalo y las condiciones que podríamos decirlo así, simplemente son para que cuidemos eso que Dios nos ha dado. Bueno, a mí me gustaría sencillamente añadir que el Salmo 103 nos enseña fundamentalmente que con el propósito y como única forma posible de llegar a guardar los mandamientos de Dios, lo primero, lo único que hay que hacer es
meditar, contemplar el carácter de Dios manifestado en su gran e inalterable bondad para con nosotros en Cristo, y al contemplarlo seremos transformados y hechos obedientes por la misma gracia de Dios. Amén. Muchas gracias. Quiero leer 1 Corintios 10:4. En ese tiempo, cuando estaba allí Moisés, ¿verdad? Estaba esta roca y que los seguía, que les daba agua, que estaba allá. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bueno, y de hecho, si leemos un poquito más atrás, el versículo 2 dice, que todos en unión con Moisés, ¿qué cosa? Fueron bautizados. Qué interesante. Uno piensa el bautismo solamente es algo del Nuevo Testamento, del Evangelio del Nuevo Testamento, que dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y esa roca quién era? Era Cristo. Ellos conocieron el Evangelio, conocieron que Cristo estaba allí con ellos, fueron bautizados. ¿Pero qué pasó lamentablemente? Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque, y acá sigue explicando, porque murmuraban, porque fornicaban, porque eran idólatras, porque hacían muchas cosas. Entonces, tenemos que entender que el Evangelio que presenta Moisés es el mismo Evangelio, es el pacto eterno que Dios tuvo para siempre con la humanidad. Muy bien, ya hemos llegado al final de este capítulo, así que vamos a pedirle a cada uno de ustedes que digan lo que más les gustó, lo que más les quedó de esta lección para aquellos jóvenes que están viendo. Un llamado a la acción, un llamado a que tomen decisiones, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho el capítulo 18 de Ezequiel porque es un capítulo muy poderoso. Y el capítulo 18 de Ezequiel dice, no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y vivid. Ahí está representado ese evangelio. Definitivamente, nosotros no podemos mirar el Antiguo Testamento como algo totalmente diferente del evangelio del Nuevo. Es el mismo y Dios es el mismo. Y quiero también dejar otro versículo que está en Números 23:19 y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desista. Cuando Él dice algo, lo realiza, cuando promete, lo cumple. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Es el mismo Dios de amor y les invito a todos los jóvenes que realmente estudiemos porque el Antiguo Testamento es poderosísimo y el Evangelio que hay, no solamente el del Moisés, el de todo el Antiguo Testamento, podemos ver que no hay otra cosa sino siempre esperando el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Me despido en esta ocasión con una extraordinaria cita que encontramos en el Espíritu de Profecía en el libro El Camino a Cristo, que es tan excelente, pero tan excelente, que deberíamos enmarcarla así, ponerlo en lo alto de nuestro cuarto para que lo primero que veamos y lo último que veamos al irnos a dormir sea eso. Mira lo que dice esta cita es una de las más extraordinarias. Dice, así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como serás transformado a su semejanza. Bendito sea Jesucristo. Amén. Amén, qué maravilloso. Realmente, queridos jóvenes, yo sé que muchos de nosotros tal vez en esta etapa de la juventud queremos probar muchas cosas, queremos experimentar y tal vez más de uno diga, pero yo ir a la iglesia, sí, tal vez hice muchas cosas malas en mi vida, pero en esta semana nosotros hemos podido ver la misericordia de Dios, el gran amor de Dios, la gracia que Dios extiende para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos del pecado más vil, del lugar más bajo que hayamos caído. Él ha venido para restaurarnos y su gracia está hoy presente para cada uno de nosotros. Por tanto, queridos jóvenes, yo quiero dejarles un texto que se encuentra en Ezequiel 33,
11, que dice así: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué maravilloso cuando leo esto. El Señor nos dice, volvamos a Él. Él está haciendo su invitación. Así que donde te encuentres, en las cosas que estés haciendo, si crees que hay un camino de ti hacia atrás, que no quisieras ni siquiera verlo porque te avergüenza o porque sientes que no hiciste lo correcto, pues ahora es el tiempo de decidir. Dios está dispuesto a cambiar la página y Él quiere que tú seas parte de ese ejército. Nosotros como jóvenes estamos llamados a hacer una obra donde nos encontremos. Tal vez no todos seamos llamados a ser misioneros. Cuán bueno sería dar de nuestra vida para Dios. Y es lo más maravilloso que uno puede hacer. Sin embargo, allí donde nos encontramos, podemos ser un misionero. En nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro club de amigos. Y saber que Cristo está ya a las mismas puertas y que tenemos algo que hacer, predicar el Evangelio y dar nuestra vida para Dios. Así que consagrémonos al Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por esos hermosos llamados a estos jóvenes. Yo me quedo con una cita del libro Carta a los Romanos del pastor Wagner. En el capítulo 1 dice lo siguiente: Timoteo en su juventud no disponía de otra cosa que no fuesen los escritos del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo le escribió: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ve al Antiguo Testamento esperando encontrar allí a Cristo y su justicia y serás hecho sabio para la salvación. No separas a Moisés de Pablo, a David de Pedro, a Jeremías de Santiago, ni a Isaías de Juan. Qué hermosa cita que escribió acá el pastor. No podemos separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Caeríamos en un evangelio anatema. Estudia ambas partes. Si te cuesta Levítico, ve a Dios en oración. Te cuesta Zacarías, ve a Dios en oración. Él es el único que te puede mostrar, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. No lo vas a poder entender por ti mismo. Pídele sabiduría a Dios y Él te la va a entregar y podrás entender a plenitud lo que la palabra de Dios tiene para ti. Así que nos despedimos de este hermoso capítulo, este evangelio según Moisés, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Manuel que nos acompañó nuevamente, a Eliseo, a Giovanna de allá, a estos países, ¿verdad?, que nos rodean, que no son de acá de Chile, pero le damos muchas gracias porque son también hermanos en Cristo junto con nosotros. Así que un gran abrazo, sigan estudiando su lección en su grupo pequeño, sigan estudiando en su GPS, en su unidad de escuela sabática, en su unidad de acción. Compartan este video con sus amigos, denle like, pongan ahí la campanita para que no se pierdan un nuevo capítulo de Inverse en español. Sigan ahí en nuestras redes sociales, en GYC Chile, en Espacio Joven, porque tenemos mucho más que seguir estudiando, aprendiendo y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense, nos vemos en este mismo canal a esta misma hora, a las 9 de la noche, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Chao, chao.